Un saludo para todas, todos y todes. En primer lugar, quisiera agradecer al octavo encuentro institucional de grupos de investigación y al undécimo encuentro institucional de semilleros de investigación, pues por permitirme presentar la disertación que a continuación haré en torno a un proyecto que hemos venido realizando en las actividades del semillero de Pedagogía y Derecho de la Facultad de Derecho. A partir de ello, también quisiera agradecer al semillero de Pedagogía y Derecho, pues por permitirme representarlos en dicho evento. Dadas así pues las cosas, quisiera en primer lugar enunciar que esta investigación en torno a las prácticas de su gestión electoral en el marco del derecho propio del resguardo indígena de Carlos Sama en el 2018 y 2019 representa precisamente una disertación dada en torno a una experiencia que este investigador tuvo por una estancia de tiempo que estuvo en dicho resguardo en un proceso electoral. Y derivado de ello, quisiera decir que este investigador es estudiante en un primer momento de último semestre de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, pero al mismo tiempo politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Así pues, quisiera presentar en un primer momento en la justificación y el problema de investigación en torno a los criterios que hemos venido analizando, pues precisamente ese proyecto de investigación. Así pues, este proyecto busca desde una lógica interdisciplinar analizar, obviamente desde la teoría política, pero al mismo tiempo la ciencia política y el derecho, qué sucede en los procesos electorales cuando en materialización de la democracia liberal o la democracia participativa en los mecanismos establecidos, en este caso a través del mecanismo de participación ciudadana por excelencia, que es el voto a través del derecho al sufragio universal, se contrasta precisamente las lógicas de los derechos colectivos cuando hay sujetos que se reconocen como tales y que a partir de ello, pues permite de alguna manera u otra representar o establecer mecanismos que representen esas decisiones colectivas que se toman. A partir de ello, entonces, ¿qué sucede cuando un cabildo toma una decisión dentro de un proceso electoral que cobija pues a toda la comunidad y que de alguna manera u otra está dejando de lado la autonomía de la voluntad individual de ese sujeto que se supone es el que ejerce el derecho al voto dentro del marco de los procesos electorales? Así pues, nos hemos planteado resolver la siguiente cuestión como problema de investigación. ¿Cuáles son las prácticas de su gestión electoral en el resguardo indígena de Carlos Sama como herramienta de manipulación política y de derechos de carácter colectivos en el marco del derecho propio al resguardo indígena de Carlos Sama en el 2018 y en el 2019? Así pues, para poder alcanzar dicho proyecto de investigación, nos hemos planteado como objetivo general determinar las prácticas de su gestión electoral como herramienta de manipulación política y de derechos colectivos en el marco del derecho propio al resguardo indígena de Carlos Sama en el 2018 y 2019. Y para ello hemos establecido 3 puntos esenciales a través de los objetivos específicos que nos son necesarios para poder materializarlos. El primero de ellos es estudiar las tendencias electorales en el resguardo indígena de Carlos Sama durante las elecciones al Congreso del 2018 y durante las elecciones territoriales al 2019, para luego verificar las acciones emprendidas por las autoridades indígenas del Cabildo Indígena de Carlos Sama dentro del marco electoral del 2018-2019 con relación a 3 criterios o variables de análisis: la apertura democrática, el contexto socioeconómico y las libertades individuales. Finalmente, buscamos analizar los resultados electorales del Cabildo Indígena de Carlos Sama durante las elecciones al Congreso del 2018 y las elecciones territoriales al 2019 a la luz de las acciones emprendidas por las autoridades indígenas de este cabildo. Así pues, estamos entonces ante la luz de unos marcos de referencia que nos ayudan a materializar ese análisis en torno a esos procesos de su gestión electoral. Entonces, el primer marco es el marco teórico, que me va a contrastar de alguna manera u otra el proceso de democracia liberal a través de las instituciones colombianas materializado en los procesos electorales que se llevan a cabo a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil en contra o versus de la consagración institucional o la positivización constitucional de la protección a las comunidades indígenas a través de aquellas figuras como los resguardos y los cabildos indígenas. Así pues, vamos a encontrar en un marco demográfico a los comuneros indígenas de Carlos Sama, del resguardo indígena de Carlos Sama, que con datos más precisos corresponden a casi 9.000 habitantes de dicho municipio. Finalmente, vamos a analizar un marco institucional en torno a 3 instituciones. Por un lado, 2 instituciones que hacen parte de la institucionalidad o la ingeniería institucional colombiana, que son los partidos políticos, como aquellas comunidades o aquellas entidades
o colectividades que tienen pues un sentido de colectividad y que materializan una aspiración de llegar al poder a través de procesos electorales, pero por el otro lado, la Registraduría Nacional del Estado Civil como aquella institución que representa los intereses de los colombianos al materializar pues precisamente los procesos electorales y a organizarlos. Contra pues precisamente aquel cabildo indígena de Carlos Sama representando en unas autoridades específicas y que representan ese sentir colectivo dentro del marco de sus decisiones colectivas. Y finalmente un marco geográfico correspondiente a este municipio de Cuasput, Carlos Sama, ubicado precisamente en el departamento de Nariño al sur de Ipiales. Así pues, estamos ante una metodología sociojurídica donde abarcamos por un lado la ciencia política, pero al mismo tiempo los estudios del derecho a través del derecho electoral, pero al mismo tiempo la teoría política como práctica de la democracia liberal. Estamos entonces también ante una teoría o una metodología de carácter congregacionista o mixta, puesto mezcla los análisis cualitativos que este investigador ha realizado o ha venido realizando a través de la recolección de diarios de campo durante el tiempo que estuvo, la estancia que estuvo en este municipio, pero al mismo tiempo de los datos cuantitativos que son dados a través de aquellos resultados electorales dentro de la materialización de este proyecto de investigación. Y finalmente, estos datos se van a abarcar dentro de una matriz de metadatos que va a recobrar o va a analizar esos puntos incipientes o mayoritarios dentro del marco de ese análisis cualitativo previo que hará este investigador. En torno, entonces, a qué se ha encontrado hasta el momento, qué conclusiones parciales hemos hallado en torno a este proyecto de investigación, pues en primer lugar he de denunciar que hay un contraste o hay una contraposición entre los derechos colectivos y la autonomía de la voluntad materializada con el derecho al voto. ¿Por qué hay un contraste? Porque sencillamente cuando se toma una decisión colectiva dentro del marco del proceso electoral a través de la comunidad o a través del sujeto colectivo que es el resguardo y en cabeza del gobernador indígena, pues se supone que toda la comunidad debe abarcarse y sujetarse a ella. Sin embargo, ¿qué pasa con la autonomía de la libertad de ese sujeto que debe sujetarse a esa decisión colectiva? ¿Qué pasa precisamente si yo estoy en disidencia de esa decisión que tomó, pues precisamente el sujeto colectivo? Pues precisamente entramos en confrontación y encontraremos entonces que hay un versus dentro del marco de la ingeniería institucional colombiana que faculta o que posibilita esa contrariedad entre la materialización de la democracia como lógica de participación política o materialización de la participación política de los sujetos y de los derechos políticos de los sujetos versus la ingeniería constitucional en torno a la protección de sujetos colectivos como son las comunidades indígenas. Así pues, quisiera culminar esta disertación presentando o estableciendo que esta controversia entre la autonomía, la voluntad y derechos colectivos, pues se enmarca indudablemente dentro de las lógicas de los usos y costumbres de estas comunidades y que permite de alguna manera u otra sujetar o representar o materializar sus decisiones colectivas, pero al mismo tiempo analizar las fallas que puede establecer la ingeniería institucional colombiana en torno al el derecho al sufragio universal de los comuneros como sujetos individuales. Finalmente, quisiera culminar enunciando que los indios somos más. Esta frase hace alusión a un momento que dentro del marco de la pequeña instancia que tuve en esta comunidad se vio dentro del proceso electoral y que permitió entender que el sentido colectivo va mucho más allá un poco de esa contrariedad de los sujetos colectivos versus la autonomía de la voluntad. Cuando se habla de los indios somos más, recobra importancia el sujeto colectivo y al mismo tiempo se le da posibilidad al pensamiento colectivo dentro del marco de las decisiones. Es decir, que ese sujeto individual deja de ser sujeto individual y superpone su interés particular a ese interés colectivo y se abarca o se circunscribe a esas decisiones colectivas. Quisiera agradecer entonces por el espacio abierto y esperar que sea de agrado esta investigación.